Esta segunda conferencia, las conversiones de Ignacio, va a estar a cargo de José García de Castro, jesuita, que yo creo que ya ha venido alguna vez a la Sala Borja a tener alguna conferencia. Quizás un poquito menos conocido que Javier Meloni, pero también a la gran altura que tenía ayer Javier y que seguro que va a tener José en el día de hoy. José García de Castro es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y es profesor de Teología Espiritual y Espiritualidad Ignaciana en la Universidad Pontificia de Comillas. Es director del Máster de Ignaciana y director también de la colección Manresa, que habla toda la colección, ya habéis visto algunos libros allí, precisamente de todo lo que es la espiritualidad ignaciana. Libros como El Dios Emergente, participación en el gran diccionario de espiritualidad ignaciana que se hizo, y sobre todo las figuras de Pedro Fabro, de Polanco, de Laínez, los primeros compañeros de la vida de Ignacio. Bien, pues vamos a dejar a José García de Castro que nos hable de estas conversiones de San Ignacio hoy. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, José Luis Saborido, por la presentación. Bien, pues muchas gracias también a todos ustedes por vuestra presencia aquí esta tarde. Me gustaría comenzar con dos sencillos preámbulos, que es, como Ignacio sabe, pues en las contemplaciones de los ejercicios. Primero es el agradecimiento. Dar gracias por el don que supuso la transformación de Ignacio, que la tradición ha llamado conversión. No he encontrado la palabra conversión entre los primeros escritos de los primeros jesuitas, pero ha habido un cambio, una transformación, una reorientación. Creo que podemos empezar dando gracias a Dios por haber suscitado este movimiento interno en la persona de Ignacio y dando gracias también a Dios por Ignacio, por haberse tomado en serio el movimiento de Dios en su vida, en la profundidad para él todavía ignota, desconocida de lo que estaba pasando por su interior, pero que asumió con responsabilidad, con seriedad, con rigor científico incluso, para ir analizando y viendo y vislumbrando la presencia de Dios en su propia vida. El segundo preámbulo, muy breve, pues tiene que ver también, les invito a preparar y disponer la ánima para esta charla, no tanto por lo que pueda ser interesante que yo les pueda contar, pero entrar en la interioridad religiosa de una persona pues tiene algo de lo del libro del Éxodo, de descalzarse ante el misterio de lo que se está produciendo ahí, la acción del Espíritu Santo en la transformación de una persona, que no observamos como meros espectadores, como si solamente les afectara porque esta tarde están ahí sentados, sino que nos afecta porque es también parte de nuestra vida. Ignacio, como sabéis, se convirtió en gran parte mirando a Jesús y mirando las vidas de santos, y pensaba yo esta tarde, bueno, pues si Ignacio es un santo, ¿por qué no también predisponernos para dejar que su proceso nos toque y que mirándole a él, como él miró a otros santos, pues también nuestra vida se pueda sentir tocada, transformada y en aquello que podamos necesitar, pues también convertida? Las conversiones de Ignacio de Loyola. En el tercer piso de la Santa Casa de Loyola, en Azpeitia, hay una estancia que se conoce como la Capilla de la Conversión. En esos tal vez 30 metros cuadrados, se cree que estaba en el tercer piso la habitación de Ignacio, donde pasó gran parte de los 9 meses que transcurrieron desde que llegó de Pamplona, herido, mayo de 1521, hasta que partió de su casa lleno de sueños y utopías hacia Jerusalén, finales de febrero de 1522. En esa capilla hay una frase escrita en la parte central del techo que dice: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. No dice que se convirtió, es una traducción castellana de una palabra vasca, Jain Coaganatu. Ayer hablando con un compañero de Azpeitia, decía que tiene un cierto movimiento. Aquí Ignacio se reorientó hacia Dios, se puso en camino hacia Dios.
La tradición jesuítica ha venido identificando la experiencia de la conversión de Ignacio con ese proceso interno vivido durante su convalecencia y motivado por las lecturas piadosas que realizó, la Vita Christi y las vidas de santo, pero sobre todo las mociones y los movimientos que esas lecturas desencadenaron. Algo muy profundo debió de suceder en la interioridad de Ignacio para que en un tiempo relativamente corto produjera una transformación tan grande. Sus deseos, sus proyectos, sus valores, sus sentimientos más profundos. Hemos de tener en cuenta que en 1521 Ignacio de Loyola era un hombre maduro, tal vez de unos 30 años, profundamente enamorado de alguna de las damas de la corte de Arévalo, cuya identidad todavía hoy desconocemos. Conversión es una palabra que ha pasado a la tradición ignaciana acerca de lo que aconteció en Loyola. Pero como os comentaba al comienzo, ninguno de sus compañeros se refiere a ella con esta palabra. El padre Laínez, de la biografía primera de 1547, no dice conversión. Dice que sin otro maestro exterior, se determinó con pretexto de ir a la corte del duque de Nájera, con ese pretexto, salir de su casa, renunciar totalmente a su tierra y a los suyos y entrar en vida de penitencia. Hay una transformación. Un año después, Juan Alfonso de Polanco, en otra fuente muy importante, copia literalmente la frase de Laínez, parece que le gustó y la pone en su primera vida de Ignacio de Loyola. Y luego más tarde desarrolla. Se propuso, aquí está la conversión, se propuso firmemente cambiar de vida y entregarse de todo a Dios. Pensó, lo determinó y lo hizo realmente. Ir a Jerusalén, el castigo de su cuerpo, la abnegación de su honor y, en suma, toda humildad y toda aspereza. ¿No es esto una conversión radical? Lo que aconteció en Loyola, ahí oiremos después, fue la experiencia princeps o la experiencia primordial. Fue la experiencia que Ignacio le dio marco y le posibilitó para que todo lo que le ocurrió 35 años después tuviera coherencia y sentido. Pero ¿de dónde venía esta experiencia de Loyola? ¿En qué consistió? Porque no todo empezó en Loyola. Si recuerdan el texto de la autobiografía, las primeras palabras son estas. Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo. Si la batalla de Pamplona, como sabemos, ocurrió en 1521, e Ignacio nació, como suponemos, en 1491, podemos concluir que en el momento en que cayó herido, gravemente golpeado por esas piedras que rompieron el muro y esas piedras impactaron en su pierna, Ignacio tendría entonces 30 años. Luego, la experiencia de la conversión, de las vanidades del mundo, del ejercicio de las armas, del vano y grande deseo de ganar honra, a la que se refieren las primeras líneas de la autobiografía, parece que se refiere a una experiencia 4 años anterior, la primera conversión de Ignacio, 1517. ¿Qué ocurrió en 1517? Pues ocurrió que Germana de Foix, esposa de Fernando de Aragón, expulsaba del palacio de Arévalo a Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor del reino, y con él debían abandonar las estancias de la villa castellana todos sus sirvientes y adeptos, todo su equipo, diríamos hoy. Ignacio estaba allí, y aquella expulsión de Arévalo pudo haberle marcado para siempre. Porque miren, la primera bala de cañón que había impactado en su sólida personalidad no provenía de un soldado francés, sino de un fracaso castellano que venía a replantear su vida. Rumbo a Nájera, Ignacio experimentó una primera conversión de carácter filosófico que podríamos llamar metafísico. Le llevó a preguntarse por el sentido profundo de la vida, por el paso inexorable del tiempo, por la densidad del presente. Camino de Nájera, Ignacio iba dejando atrás un mundo superficial, un ambiente cortesano que no acababa de llenarle, y se sintió llamado a reorientar su vida para asumirla libre y responsablemente. Tenía 26 años.
Tal vez en aquel momento se dio cuenta de que la vida no es un juego de bailes, cazas o torneos, sino, como dijo el poeta, la vida va en serio. La primera conversión de Ignacio tal vez pudiera verse poéticamente formulada cediéndole la palabra a Jaime Gil de Viedma. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como tantos jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Ignacio se dio cuenta que más que llevarse la vida por delante, era la misma vida la que le estaba llevando a él. Tal vez Ignacio en 1517 comprendió que el tren de la vida solo pasa una vez, una sola, única e irrepetible vez, y que antes o después hemos de entrar en el espesor de su misterio, si en verdad queremos vivirla cristianamente y comprender qué significa estar vivo. En esta primera conversión puso los cimientos. Esta primera conversión puso los cimientos y orientó a un sujeto capaz de recibir con generosidad esta segunda conversión. Le estaba esperando en Loyola 4 años después. Si la primera lo fue la conversión a la vida misma, esta segunda lo fue a la fuente de la vida. Tan sencilla como convencidamente podemos afirmar, en Loyola, Íñigo se convirtió sencillamente a Jesús. No sabemos muy bien los pasos del proceso interno, pero analizando estas fuentes a las que nos referíamos, Laínez, Polanco, Cámara, Rivadeneira, sabemos que en el corazón de Ignacio se experimentó un doble movimiento, diástole y sístole, consolación y desolación, pero no eran iguales. Uno de los movimientos, la consolación, tomó la iniciativa y pronto se erigió en el responsable del proceso. Caminaron de la mano, consolación y desolación. Se producían casi simultáneamente. Podría ser. Y todo empezó por un libro. Algo tan simple, tan elemental, incluso tan pobre como la lectura, aquello que hoy consideramos como el nivel más básico de cualquier formación, saber leer. Este mágico hecho se convirtió en el principio de todo un proceso psíquico y espiritual que Ignacio no podía imaginar y que hemos de reconocer que no supo controlar. En su casa de Loyola, dice la autobiografía, no se halló ninguno de los libros que él solía leer de caballerías. Y por eso le dieron, gracias a Magdalena de Araoz, una Vita Christi y una vida de santos. No sabemos con qué ánimo recibiría Ignacio estas lecturas de devoción. Él esperaba en otros libros, como dice el mismo texto, mundanos y falsos, de esos que llaman de caballerías, a los que era muy dado a leer. ¿Cómo era posible, se preguntaría él, que en la casa de Loyola un padre militar, un abuelo militar, hermanos militares, uno peleando en Nápoles, otro peleando en Panamá, cómo era posible que en la casa de los Loyola no se encontraran libros de caballerías? Con Amadís de Gaula y Espladián había crecido en Ignacio en Arévalo y muy probablemente los leía no solo con los ojos del entretenimiento, sino como modelos antropológicos dignos de ser imitados. Creo no equivocarme si lo que se produjo en Ignacio fue una conversión a lo divino, de lo profano y secular a lo religioso. Esta conversión no es extraña, es sencillamente lo que creo que se nos propone a todos y cada uno de nosotros cuando hacemos ejercicios espirituales. Ahí estamos invitados en primera semana a pasar del conocimiento interno del pecado al conocimiento interno de Jesús. Estamos invitados en el Rey Eternal a pasar del servicio caballeresco de un rey al seguimiento pobre y humilde del gracioso Rey que es Jesucristo. Estamos invitados a convertirnos, si es que estamos orientados hacia la bandera de Lucifer, anclada en la soberbia, para convertirnos a la bandera de verdadero capitán, que hunde sus raíces en la humildad. Pero el precioso texto de aquel fraile dominico, que años después moriría como cartujo,
Ludolfo de Sajonia, aquel texto que contaba historias y anécdotas de Jesús y sus discípulos, ese libro cumplió su papel. El texto y sus imágenes fueron cautivando poco a poco a Ignacio. Ignacio leía y leía, dice la autobiografía, leía muchas veces, se aficionaba a lo que allí estaba escrito y llegó a decir que gustaba mucho de aquellos libros. Las historias y sus lecturas eran la misma vida de Jesús. Pero una vez, dice el texto, cuando después de cansado lo dejaba y cerraba los libros permanecían abiertos en su imaginación y en su fantasía. Podemos, por tanto, imaginar a Ignacio pasando tal vez desordenadamente las páginas de la vida de Cristo. Es un libro enorme, de 4 volúmenes, más de 1 millón de palabras. Pasando las páginas sin preocuparse demasiado del orden lógico de los capítulos. Cerraba los libros, pero sus personajes ya estaban en su deseo. No podían salirse de su corazón. Íñigo se vio envuelto en pensamientos sobre Galilea, los apóstoles, las bienaventuranzas, panes y peces, leprosos, perfumes. Qué distinto de la vida de palacio. Desde su habitación de Loyola, húmeda y fría, podía viajar con su fantasía telemáticamente, diríamos hoy, a los atardeceres del lago de Galilea, a las festivas bodas de Caná, o moverse por el impresionante templo de Jerusalén. Así, por las autovías de su lectura y de su imaginación, Ignacio empezó a experimentar un nuevo mundo, fantástico, virtual, diríamos hoy, fascinante y desconocido. Algo nuevo empezaba a emerger en su interior. Discurría por él. No era capaz de manejarlo. No podía controlarlo. Eran nuevos los personajes, los diálogos, los escenarios. Pero sobre todo era nueva la repercusión emotiva que estas fantasías empezaron a causar. La lectura le cautivó apasionadamente. Eran historias que le llenaban de vida, encendían su ilusión, le regalaban, atención, una alegría nueva, que tal vez nunca antes había sentido de esa forma. Mirar a Jesús era causa de consolación. Era diferente de otras alegrías que había experimentado en la vida cortesana y que él después en la autobiografía la llamará deleitación. Diferente deleitarse que ser consolado. Cuando 15 años más tarde está repasando su texto de ejercicios, en la regla segunda de discernimiento de segunda semana, dice esto: porque propio es de Dios nuestro Señor y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual. Era su experiencia de Loyola. No lo había escrito solamente porque lo hubiera reconocido en un sermón de San Bernardo, o en una conferencia de Juan de Casiano, monje del siglo IV, o en el tratado de discernimiento de Jean Gerson, que leería en París. Ignacio no hablaba de una teoría, hablaba de una experiencia que fue la experiencia princeps de su reorientación existencial. Porque hay sentires, diría Ignacio, y hay sentimientos que por lo que provocan solo pueden venir de Dios. Desde esta perspectiva, esto que venimos llamando conversión dista mucho de ser entendido como una reorientación jurídica de la vida. No es el paso de lo ilegal a lo legal. Tampoco es una experiencia de conversión de carácter moral. No es el paso de lo que está moralmente reconocido como malo a moralmente reconocido como bueno o virtuoso. No. ¿Dónde situar esta conversión? Pues esta conversión, más allá de la componente filosófico, metafísico de la primera, es una conversión religiosa de la vida. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en la aparición de la alteridad como principio y horizonte de sentido y fundamento de toda una vida. Dicho claramente, reconocer en un golpe de lucidez que Dios está aquí.
Si la conversión filosófica nos hace preguntarnos qué puedo o qué debo hacer para ser mejor persona, nada menos, la conversión religiosa nos invita a preguntarnos, ¿qué quieres, Señor, de mí para que pueda ser mejor seguidor tuyo? Sin darse cuenta, Ignacio estaba deslizándose por la pendiente neumatológica, espiritual, de una nueva amistad. Aunque de niño había recibido una formación religiosa cristiana tradicional, unos padres católicos, unas piedades, unas oraciones compartidas, ahora religión empezaba a significar otra cosa. Consistió en un alto porcentaje en haber descubierto personal, intransferible y consoladamente a Jesús de Nazaret. Jesús como compañero, Jesús como amigo. Y yo ahí, diría sorprendidamente Ignacio, yo ahí como seguidor indigno y humilde. Pero la experiencia de Loyola no se conformó con haber desencadenado una atracción y fascinación afectiva por Jesús. Ignacio no se quedó paralizado como los judíos mirando al cielo por su nuevo Señor y su nuevo proyecto, sino que entró con ímpetu, como él era, impetuoso, entró con ímpetu y energía en la dinámica de la imitación y del seguimiento de Jesús, sin más apoyos o metodologías a su alcance que imitar torpemente lo que había leído en las vidas de los santos. Decidió implicar su libertad de manera, creo yo, desproporcionada y, con permiso, hasta al comienzo, indiscreta. Esta ánima, dice el texto, que aún estaba ciega, pero se propuso a sí mismo, como decía Polanco, firmemente cambiar de vida y entregarse a todo Dios. El hermano, que ya intuía el cambio, dice el texto, le llevó a una cámara, a una estancia, a una habitación, y después a otra, y con muchas admiraciones le empieza a rogar que no se eche a perder, que mire cuánta esperanza tiene de él la gente, cuánto puede valer y otras palabras semejantes, intentando apartarle del buen deseo. Algo de razón no le faltaba al hermano. Íñigo podría haberse quedado en Loyola, colaborando activamente en el plan pastoral de su parroquia. Sus padres la financiaban y tenían mucha influencia. Podría haberse quedado ayudando a la gente sencilla del entorno. Podría haber organizado estructuras de solidaridad o fundar, ¿por qué no?, una sencilla ONG renacentista. Pero no. Íñigo interpretó que en ese capítulo de su vida había que escribir una hazaña grande y generosa por Cristo, y puso su mirada en la mayor de las posibles. Ni Aránzazu, ni Montserrat, ni Santiago, ni siquiera Roma, Jerusalén. Por tanto, ¿a qué se convirtió Ignacio? La pregunta no es la correcta. ¿A quién se convirtió Ignacio? Fue la conversión a una persona. Una conversión en este estadio no todavía diáfana, no tan radical como él creía, y sin duda menos perfecta y acabada, pero fue la experiencia suficiente que desencadenó todo el proceso. La experiencia de Loyola arrasó a Ignacio hacia lo esencial. 16 años después, otra experiencia cerca de Roma, en la Storta, 1537, Ignacio reconocerá, fue puesto con el Hijo. Esto ya había acontecido 17 años antes en Loyola. Haber sido puesto con el amigo le fue llevando a ir tomando suave distancia de lo que hasta entonces había ido configurando su mundo. Sin saberlo, creo yo, Ignacio, al final de su etapa en Loyola, estaba entrando en lo que el anónimo autor de ese clásico inglés de la nube del no saber llamaba la nube del olvido. Dice el texto, ya se le iban olvidando los pensamientos pasados, los de la corte, con estos santos deseos que tenía. El Espíritu Santo, a través de los libros, había realizado gran parte del trabajo. Tal vez el trabajo más difícil, desafectarlo del entorno de la vanagloria para atraerlo afectivamente hacia el nuevo ecosistema
de la humildad. Tercera conversión. Pecaríamos de ingenuos e indiscretos, tal vez desproporcionadamente optimistas, si afirmáramos que en Loyola todo había sido logrado. Ignacio perdía de vista el Itzarraiz y clavaba su mirada en otro monte, en el Tabor, pero con una desajustada percepción sobre su propia experiencia. Lo que él creía que se había convertido y lo que de verdad se había ido convirtiendo coincidían en parte, en pequeña parte, lejos todavía del todo. Porque el proceso de la conversión era una tarea más larga y más dolorosa de lo que él podía imaginar al principio. Miren, soñar con ir a Jerusalén, cambiar los zapatos o los vestidos, comprar un bastón de peregrino, dejarse crecer desordenadamente las uñas o los cabellos, incluso reorientar su mundo afectivo sexual, todo esto no era suficiente para transformar el mundo interno de sus valores, deseos y aspiraciones. Ignacio tenía 30 años, una psicología firme y muy consolidada, y esto no se lo pondría tan fácil como él creía. El yo, con su complejidad psicoemocional, era algo más duro de conquistar que la propia fortaleza de Pamplona. Ignacio se encontraba que tenía dentro unos muros que ninguna otra bala de cañón parecía que podía romper. Los 11 meses pasados en Manresa le confrontaron con todo un mundo de desórdenes, tentaciones, que aquel paciente monje benedictino, Juan de Chánones, supo acompañar con paciencia, sabiduría y prudencia. Llama la atención que en pocas semanas Ignacio hubiera pasado de un optimismo y una euforia vital que parecía capaz de vencer todo obstáculo, guiado y apoyado en la consolación, a la miseria y la pobreza radical, sumido en el sinsentido, dice la autobiografía, tentado de suicidio y humillado hasta el punto, como dice el texto, que reza Ignacio: muéstrame, Señor, ¿dónde puedo hallar yo el alivio? Y dice, aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré. Me llamaba la atención que aquel hombre, fascinado, podríamos decir, enamorado de Jesús y inmerso en una crisis tan profunda, no decidiera volver a Azpeitia. En medio de la noche, la memoria del pasado brillaría con intensidad. Y la tentación arrecia. ¿Por qué no volver? La voz de su hermano, que le proponía un destino realista y acomodado. ¿Por qué no vuelves, Ignacio? ¿Por qué no te conviertes a la vida pasada? Íñigo, vuelve a Loyola. Administra propiedades, atiende los negocios de tu familia. Con la formación que tienes, nadie mejor que tú podrá hacerlo. Vuelve a Azpeitia, mejora, trabaja por tus paisanos. Podrás casarte. Seguramente alguna mujer atractiva de Azpeitia, o de Bilbao, o de San Sebastián, será una buena esposa para ti. Pero yo, como historiador de la figura de Ignacio, me sorprendo. Y digo, ¿por qué Ignacio no volvió? Este no volver nos habla también de la cualidad y profundidad de su conversión. ¿Por qué Ignacio no abandonó la locura de ir a Jerusalén? Pues tal vez porque se fió una y otra vez de la consolación que había sentido en Loyola y de la profunda intuición que allí surgió, aquella verdadera alegría. Aquella experiencia generó memoria en Ignacio y tuvo que volver a ella una y otra vez para decir: Dios es verdad, Dios estuvo conmigo. Loyola fue la escuela de su fundamento. La experiencia de Jesús vivida en Loyola configuró la roca de la experiencia suficiente como para aguantar la prueba de la noche y la tentación del abandono.
permitiéndome algún momento de distensión en mis clases, a veces les propongo a los alumnos dar las gracias a la vida, a la casualidad, a Dios, ¿por qué no? Por el anónimo soldado francés que disparó aquella bombarda de cañón que golpeó en el muro, que golpeó la pierna de Ignacio. Mejor no lo pudo haber hecho. Si hubiera sido más grave la herida, Ignacio probablemente hubiera muerto en el acto o a las pocas horas. Si hubiera sido mucho más leve, todo este proceso temporal no se hubiera desencadenado. Y Ignacio, al sentirse sano, muy probablemente hubiera vuelto a Nájera. Influencias y cartas de recomendación no le faltarían para conseguir un buen trabajo. Pero no, Ignacio no volvió. El ego se lo puso difícil, muy difícil, pero la psicología de Íñigo aguantó la embestida. Dice el maestro Eckhart, jamás hubo mayor virilidad, mayor guerra ni mayor combate que olvidarse de sí mismo y perderse. Esto es lo que le esperaba a Íñigo, el combate contra sí mismo. Estamos en la tercera de las conversiones y dice Ignacio en los ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Ejercicios espirituales para salir de su propio amor, querer e interés. ¿No es esto su propia historia? Aunque Ignacio caminaba despacio, limitado por las heridas de las piernas, los pasos del ego avanzaban todavía más lentos. Aunque la ciudad santa estaba muy lejos y el camino lleno de peligros, salteadores, enfermedades, pestes, todavía le resultaba más difícil llegar al fondo de sí mismo. Esta es la conversión a la pobreza. Muchas reformas espirituales en la historia de la Iglesia han empezado por una vuelta a la pobreza, una mayor austeridad o simplicidad de vida. Leyendo las vidas de los santos, Ignacio se propuso primero ser pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? Leía los evangelios y Jesús decía no amontonar riquezas ni acumular tesoros. Hablaba de lirios y de providencia y no sé qué cosas de dónde reposar la cabeza. ¿Cómo es posible entonces que experimentara la consolación cuando todo en su vida antes había ido contracorriente? Y todo su empeño que veía era poner el horizonte de sentido en la acumulación de las riquezas. Comida, bebida, ayuno, vestido, sueño, vigilias, todo puede ser interpretado como virtud objetiva, pero también puede actuar como impedimento camuflado para la conversión. Por eso, no todo era tan puro como Ignacio creía y aparecía a sus ojos. Se veía un hombre vestido de saco, pero ¿qué había debajo de la tela? Se veían unas sandalias pobres, pero ¿qué ocultaba esta evidente descalcez? Esta primera pobreza de Ignacio tenía, como no, un intenso componente yoico, podríamos decir, o egocéntrico, como si el ego estuviera en un espíritu competitivo por asumir más y más sacrificios y austeridades y ganar así a los santos, como antes pretendía ganar a los soldados franceses. Esta ánima que todavía estaba ciega. Si no tenía cuidado, su propia relación con la pobreza podría ser interpretada como una conquista más, a añadir en el currículum vitae de su historia militar. Íñigo, ¿me quieres? Tal vez Íñigo tuvo que experimentar como Pedro el ser llamado aparte para volver a lo esencial, para permanecer en el amor de Dios, con o sin hazañas. Al hablar en la autobiografía, muchas veces el autor habla introduciendo el pronombre posesivo su. Su costumbre. Ignacio tenía su costumbre. Tenía sus propósitos. Echaba sus cuentas. Cambió su vestido. Y en Jerusalén insiste
su firme propósito, su intención, su buena intención, que no dejaría por ningún temor. Esto es algo deliberado y consciente, que nos ayuda a caer en la cuenta de que Ignacio está siendo llevado todavía en gran medida por su propia voluntad y querer. Siempre en proceso, siempre en camino, siempre en tarea de ir venciéndose a sí mismo para ir entrando, el gerundio es importante, en la rendición consolada a la vida y entregarse a la voluntad de Dios. A golpe a veces doloroso de experiencia, Ignacio fue aprendiendo, y en él creo que podemos aprender todos, a observarse minuciosamente, a separar aquello que procedía de su propio deseo y que después se traducía en sus propios propósitos o acciones, de aquello que procedía de Dios. Es el aprendizaje que nos hace pobres, desposeernos de lo que más nos cuesta, que es nuestro propio juicio, que nos invita a cargar con la cruz la visión de la estorta y que nos reconduce hacia nuestra propia muerte, la muerte de nuestro ego. Es la muerte a nuestros propios propósitos, por muy evangélicos o buenos que puedan parecernos, para entrar en la rendición y permitir a Dios que haga su vida en mi propia existencia. Esta tercera conversión a la dimensión más antropológica, teológica y esencial de la pobreza adquirió una luz repentina a finales de septiembre de 1523. Entonces el provincial de los franciscanos, custodios de los santos lugares, amenazó a Ignacio con la excomunión si no abandonaba Jerusalén en los plazos convenidos. Sencillamente le había caducado la visa y no podía permanecer en los terrenos. Mucho más que una simple anécdota histórica, sin duda desagradable para las dos partes, en el recorrido de Ignacio se trató de otro nuevo impacto, de otro nuevo cañonazo que vino a golpear la orientación de su vida. Había tardado 2 años en llegar a Jerusalén con el firme propósito de permanecer allí, y en apenas 20 días el sueño se difuminaba. Es interesante comprobar que es precisamente solo después de esta crisis de Jerusalén, cuando Ignacio es expulsado, interesante comprobar que en la autobiografía aparece por primera vez esta expresión, voluntad de Dios. Y entonces, todo lo anterior, ¿qué hacemos con ello? Después que el dicho peregrino entendió que era voluntad de Dios que no quedara en Jerusalén, por lo tanto, con la autoridad eclesial, irrumpe con evidencia y energía una nueva variable en el proceso de conversión de Ignacio. Hasta ahora su relación con Dios era íntima y tenía 2 polos, Dios y yo. Si bien esta nueva variable, la Iglesia, habrá de ir madurando en el itinerario espiritual y místico de Ignacio, hasta reconocer en el sumo pontífice el garante de la misión para la futura compañía de Jesús, Ignacio en 1523 todo esto no lo podía entender. A Ignacio le bastaba en este momento de crisis con obedecer e integrar sin pensar más lo que el franciscano le indicaba. El vínculo entre Iglesia, voluntad de Dios y obediencia tardaría todavía en ajustar en el proceso largo de conversión de Ignacio. Pero hay un tiempo para todo. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Lo que él creía hasta ahora como criterio único y suficiente, su propia subjetividad, lo que pasa por mí, yo ya con eso descifro lo que es la voluntad de Dios. Pues no. Ahora viene a verse redimensionado por una instancia superior que pide paso urgente en su proceso personal de discernimiento. Acabará reconociéndolo nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica, ejercicios 353. Esta crisis de Jerusalén nos cede el paso, nos abre la puerta a la nueva conversión. Cuarta conversión.
Parece que Ignacio entró en Jerusalén, las fechas son importantes. Parece que Ignacio entra en Jerusalén en septiembre de 1523 y tiene que salir rumbo a Jaffa para coger a Venecia vía Chipre, de donde salió el 3 de octubre. Pues bien, apenas un mes habían sido suficientes para disipar el sueño de su vida. ¿Qué pasó en Jerusalén? No sabemos muy bien, la autobiografía es muy parca, es curioso. Tan solo 4 párrafos nos hablan de la estancia de Ignacio en Jerusalén. 4. Y 3 de ellos tratan sobre cómo negoció con los franciscanos la posibilidad de quedarse. Solo nos dice que experimentaba devoción al visitar los santos lugares. Para adentrarnos en esta cuarta conversión de Ignacio, tendríamos que retrotraernos de nuevo a Loyola y acercarnos a otro de sus propósitos. La autobiografía nos permite concluir. Al principio, Ignacio entendió su proceso de conversión como una relación exclusiva e íntima con Jesús. Una vocación que debía construir, la palabra clave ahora es solo, en soledad. En cuanto pudo, dice el texto, dejó a su hermano en Oñate, allí cerca de Loyola, y un poco más adelante en Navarrete despidió a los 2 criados que iban con él. Y aquí empieza. Ignacio se partió solo en su mula. Más adelante, aunque se le ofrecían compañías, no quiso ir sino solo. ¿Por qué? Porque él deseaba tener 3 virtudes, dice Ignacio: caridad, fe y esperanza. Y si llevo un compañero, pues cuando yo tuviese hambre me ayudaría, si yo me caigo me ayudaría a levantarme. Y dice, no, yo quiero tener mi confianza absoluta y radicalmente en solo Dios. ¿Qué ocurre entonces? ¿Hacia dónde va esta cuarta conversión? ¿Cuánto dura en Ignacio este deseo, podríamos decir un poco indiscreto, de su opción por la soledad radical? Pues mirad, conociendo a Ignacio un poco hasta donde podemos, es probable que desde el 3 de octubre que sale de Jaffa hasta mediados de enero que llega a Venecia, algo más de 3 meses de viaje, nuestro peregrino estuviera recordando y orando, sintiendo y gustando internamente todo lo que había experimentado en Tierra Santa. Y al recordar, Ignacio seguramente entendió que por los mismos lugares que Jesús caminaban sus discípulos. Tal vez Ignacio tuvo un golpe de lucidez y cayó en la cuenta de que Jesús muy rara vez caminaba solo, que siempre había gente alrededor, y que por tanto ser contado entre los amigos y discípulos de Jesús empezaba a implicar a formar parte de una comunidad, de un grupo. Pensar en Jesús y desear ser parte de sus amigos pasaba necesariamente por ser reconocido como miembro de un grupo. Un jesuita muy conocido de esta casa, ¿verdad? Ignacio de Loyola, nunca solo. No sé si José Mario Laizola tendría todo esto detrás al elegir el título para su precioso libro, pero ciertamente dio en una de las claves de la experiencia espiritual de Ignacio. Aunque nunca podía ni debía renunciar a la relación personal y original con Jesús, empezó a comprender espiritualmente la dimensión social del seguimiento de Cristo, su estructura colegiada, societaria, su carácter eclesial. Muy probablemente fue a partir de su experiencia en Tierra Santa cuando Ignacio repensó su lugar y su estilo de estar con Jesús. Tal vez se sintió revocacionado, convocacionado. Tal vez esto le impulsó a fundar una societas, una compañía, la mínima compañía de Jesús. Así, hermanos, cuando vuelve después de Jerusalén hacia Barcelona y después a Alcalá y Salamanca, la primera intención de Ignacio fue generar un grupo, construir una pequeña, frágil comunidad. Sabemos muy poco de aquellos primeros 4 compañeros. Alguno de ellos ya lo conoció mientras estudiaba latín con Jerónimo Ardébol, Diego de Cáceres,
Calixto de Sá, portugués, Juan de Arteaga, Juan Reinalde. Tenemos los nombres de esos 4. Ignacio se sentiría muy contento con un pequeñito colegio. Hizo planes con ellos. La Inquisición les ponía problemas en Salamanca y Alcalá y dice Ignacio, vamos a dejarnos de, con permiso, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a ir a París, vamos a formarnos bien. Y dice Ignacio, yo me adelanto primero. Desde allí les escribía muchas cartas. Os preparo sitio, os digo cómo están las cosas y vosotros venís. Pero no fue nadie. No fue nadie. Distintas razones. Uno le nombraron obispo en México y murió porque se envenenó con un líquido venenoso. Otro se volvió a Segovia. Otro volvió de las Indias. Sabemos que fue de ellos, pero no volvieron. Otro impacto en el proyecto de Ignacio. Otra crisis, otro fracaso, como el de Jerusalén, como el de Arévalo, como el de Manresa. Pero la conversión de Ignacio al grupo era un punto de no retorno. Quería entenderse con Jesús en compañía. Casualidades de la vida, coincidencias, la historia la conocéis mejor que yo. Colegio de Santa Bárbara, 3er piso, llamado El Paraíso, una habitación compartida porque era un poco más barata, un saboyano y un navarro. Pierre Fabre, Piedro Fabro y Francisco de Jasso, Francisco de Javier. Se sumarían otros, Nicolás de Bobadilla, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, el portugués, Simao Rodríguez. Lo que nos interesa ahora, no hay tiempo para analizar cómo funcionaba este grupo. Lo que nos interesa ahora es que Ignacio empezaba a integrar este nuevo elemento en la estructura del carisma que el Espíritu Santo poco a poco iba configurando en ellos. Pero para él fue una dura y larga conversión. El otro como mediación de Dios que viene a sumar en el proyecto del reino que Dios quiere para nosotros. Este grupo llegó a sellar su compromiso de permanecer juntos después de los estudios en la liturgia, estudios de los votos de Montmartre. Aquel 15 de agosto de 1534, ninguno de ellos podía imaginar que 6 años después estarían delante del Papa Paulo III, pidiéndoles que les reconocieran como un grupo nuevo, como una nueva orden religiosa. Una más, decían los cardenales encargados del proceso, una más. Y no podían imaginar que su vida iba a consistir en acudir allí donde el Papa les enviara. Pero vayamos a Ignacio. Al abandonar París en 1535, otra despedida más, Ignacio recordaría la fecundidad de lo que 12 años antes había vivido como fracaso en Jerusalén. En la mula que sus compañeros le habían alquilado, recordaría su salida forzosa y violenta de Tierra Santa como obra de una providencia escondida que iba guiando un itinerario que a él ya no le pertenecía. Desde la distancia geográfica y temporal, aquel incómodo y antipático provincial franciscano aparecía para Ignacio como parte de un diseño de Dios que no dejaba de sorprenderle. El fracaso y la muerte de su propósito de quedar en Jerusalén resucitaba en una fecunda etapa de estudios en París, pero sobre todo dando forma a un grupo de amigos en el Señor que había entrado en su vida y en su historia para quedarse para siempre. Quinta conversión, la última de esta noche. He dejado para el final esta conversión a la que he llamado al mundo y a sus cosas, porque me parece que tanto en el proceso espiritual y místico de Ignacio, como en la propuesta tan organizada que nos hacen los ejercicios, constituye el puerto de destino hacia el que Ignacio desea orientar a toda persona que quiera reconocerse como seguidor de Cristo en perspectiva ignaciana. Vamos conducidos a ella, a esta conversión, por el Espíritu, para que lo tengan en la memoria de la contemplación para alcanzar amor. Como en las conversiones anteriores en las que Ignacio fue reorientando su vida hacia la densidad del vivir, primera, hacia la amistad con Jesús, segunda, hacia la pobreza del corazón, la tercera, o la conversión al otro como mediación del otro con mayúscula,
Ignacio experimentó un giro profundo y sin retorno hacia el mundo y sus cosas. ¿En qué consistió esta conversión? El punto de partida, otra vez Loyola. Tal vez inspirado Ignacio por el ejemplo de los santos, sintió en los comienzos una inclinación a salirse del mundo, a participar de esa espiritualidad tardomedieval, que es la fuga mundi, que muchas veces la devoción moderna pues animaba y alentaba, fundamentalmente liderada por libros como La imitación de Cristo o El ejercitatorio de Jiménez de Cisneros, etc. En la autobiografía leemos: echando sus cuentas de qué es lo que haría una vez que fuera sanado y volviera de Jerusalén, ofrecíasele meterse en la Cartuja de Sevilla, que probablemente él conocía, porque desde Arévalo parece que pudo haber visitado Sevilla. Manda a un siervo de la casa que se informe de la regla de vida en la Cartuja de Miraflores, en Burgos, y la información que tuvo le pareció bien. A Ignacio le ocupó espacio y tiempo interior la búsqueda de la soledad, hasta el punto de pretender construir su proyecto de vida personal tan ingenuamente fiado de Dios, que él pensaba que podía prescindir de todo roce con la estructura y los medios humanos, el dinero, el acumular, el prever. Él estaba familiarizado con las cuentas y los presupuestos del Palacio de Arévalo. Por eso se pasó al otro extremo. Evitaba todo posible contacto con el dinero. Acostumbrado a la abundancia, prefería ahora vivir en el hoy, sin proveerse para el mañana. Acostumbrado a tener sus famas de parcela y reconocimiento, hoy tendría muchos seguidores en Twitter o en Instagram. Por eso prefería ahora dejarse llevar por el deseo sincero de pasar desapercibido, retirarse de los escenarios públicos que ya conocía bastante. Esta etapa de devoto anacoreta, de hombre solitario en Manresa, fue necesaria en su proceso personal, pero se dio cuenta de que era solamente una estación más en el camino. El Espíritu Santo tiraba de él hacia otros horizontes. ¿Cómo se operó esta transformación hacia el mundo? ¿Cómo entender el cambio del deseo de la fuga mundi a generar y crear una institución, la Compañía de Jesús, y la espiritualidad que de ella brota, que no puede entenderse a sí misma, sino es mirando al mundo, entregando su vida por el mundo, sus cosas y sus gentes? Poco sabemos de aquella experiencia en la Ilustración del Cardoner. Esta conversión tuvo su origen en un tranquilo paseo vespertino a la ribera del río Cardoner. Como experiencia cognitiva e intelectual, Ignacio experimentó aquí una intuición, es la palabra que más me cuadra, una intuición metafísico-mística en la que entendió que todas las cosas le parecían nuevas. Autobiografía 30. Podríamos preguntar a Ignacio si estuviera aquí sentado: oye, Ignacio, explícanos, por favor, en qué consistió esta novedad. ¿Qué viste esa tarde? ¿Qué se te dio a revelar? ¿Qué se te desveló? En fecha tan temprana, a los pocos meses de haber salido de Loyola, sin estudios, sin formación, sin acompañamiento, creo sinceramente que Ignacio no alcanzó a comprender lo que le aconteció mientras estaba sentado mirando al río. Fue una de las experiencias que más marcó su vida. En Roma, después, 30 años después, todavía se refería: recibí yo más en esa ilustración que todas otras experiencias místicas a lo largo de mi vida. ¿En qué consistió esa experiencia? Pues, a mi modo de ver, esta experiencia del Cardoner puso el fundamento histórico, místico, a uno de los elementos centrales del carisma ignaciano. 2 puntos. Su opción constitutiva, no aleatoria, ni casual, ni provisional, no, la opción constitutiva por el mundo, por sus cosas y sus gentes. La espiritualidad que opta por la historia y el tiempo, y por lo que en ellos acontece como palabra de Dios. Con el paso de los años, Ignacio fue girando en su manera de interpretar el mundo,
pasando así de una mirada de desconfianza, recelo o incluso miedo por los asuntos mundanos, hasta incluirlo como un elemento irrenunciable de su experiencia espiritual. No se puede entender a Ignacio sin entender al mundo. Seguir a Jesús incluye transportar el mundo conmigo, asumirlo como parcela neumatológica de mi responsabilidad cristiana. El mundo y sus cosas, su diversidad de personas y sus gentes, algo siempre nuevo y novedad. ¿En qué consiste esa novedad? Ignacio en el Carbonell tal vez descubrió que las cosas estaban habitadas y fundamentadas sencillamente por el amor de Dios que todo lo habita y todo lo sostiene. Es tarde, por eso ahora solo podemos apuntar muy brevemente dos claves. La primera nos la da la definición de consolación en el número 316 de los ejercicios. Dice así: llamo consolación cuando en la ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor. El amor de Dios, el ánima se inflama. Si Ignacio hubiera acabado aquí esta regla, podría ser un texto teresiano, sanjuanista, franciscano de Osuna, de Cisneros, pero Ignacio añade la segunda parte. Y consecuencia de esta experiencia del amor de Dios que inflama mi corazón, en consecuencia, ninguna cosa criada sobre la de la tierra puede amar en sí, sino el Creador de todas ellas. Es decir, Ignacio intuyó aquí profundamente, y esta es la conversión al mundo, que experimentar tan diáfana y tan claramente la inmediatez del amor de Dios tiene una remitencia, una referencia ineludible a experimentar el amor de Dios que habita en las criaturas. Teilhard acertó: el mundo es medio divino. La creación es revelación. La opción de la espiritualidad ignaciana por la misión, la opción de la espiritualidad ignaciana por la ecología, la opción de la espiritualidad ignaciana por la justicia, la opción de la espiritualidad ignaciana por la misericordia, la opción de... Pongan ustedes lo que quieran. Todos estos aspectos fundamentales en la construcción de un mundo y una historia más digna tienen su fundamento histórico, místico, en que Ignacio intuyó que amar e ir así al mundo solo puede estar justificado porque hemos experimentado previamente el amor de Dios. Esta es la conversión final de Ignacio, la que realmente nos toca y nos convierte. En la contemplación para alcanzar amor, Ignacio no nos da puntos sobre la vida de Cristo. Deja hablar a las criaturas. La contemplación para alcanzar amor, mira, considera cómo Dios habita, trabaja y labora en todas las cosas. Mira cómo Dios está presente, sacando con esfuerzo, eso significa trabajar, sacando con esfuerzo adelante el mundo que Él mismo ha creado. Y te invita, y te llama, y te atrae y te asume a que participes en este proceso de co-creación de la historia y del mundo. ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? Podría repetir Ignacio en este momento. Cuando lo que es la habitación del Espíritu es la realidad que nos rodea. Conclusiones. A modo de tesis. La experiencia de Ignacio nos muestra que Dios y el hombre tenemos a veces hermenéuticas diferentes. Lo que para el ser humano puede ser leído como un fracaso, una herida, para Dios puede ser el comienzo de una nueva vida llena de sentido. La conversión de Ignacio nos llena de optimismo, al hacernos ver que la energía de la gracia es y será siempre mayor que las resistencias que nosotros ponemos al Espíritu. La conversión de Ignacio nos anima a mirarnos en continua construcción, siempre en proceso, edificado silenciosamente por el Espíritu Santo, cuya lógica muchas veces no alcanzamos a descubrir, pero que se va desvelando retrospectivamente, descubriéndonos así esta mistagogía, esta pedagogía amorosa e irrepetible de Dios con cada uno. La conversión de Ignacio
nos anima a vivir desde la consolación. La consolación como la palabra pronunciada por Jesús en lo profundo del corazón. La única palabra que permanece como un eco en la crisis del sentido, como una luz de la memoria en la noche de la fe. Por último, la conversión de Ignacio nos anima a mirarnos, nos invita a mirarnos con paciencia y misericordia. Nos ayuda a entrar en otra dimensión del tiempo, el tiempo de los procesos de Dios, cuyo reloj tantas veces avanza a un ritmo diferente al nuestro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, José, por esta visión que complementa perfectamente lo que veíamos ayer. Era una visión más interior y esta visión desarrolla esa interioridad en el contexto de una historia. Bien, si queréis como lo mismo que ayer, pero un poquito de tiempo tenemos para alguna cosa que queráis preguntar, considerar, comentar, aprovechar la presencia de José para que nos pueda explayar alguna cosa. Poquito tiempo, pero algo tenemos. Levantamos la mano si queréis. Bueno, la pregunta que tengo es, en la parte que nos hablabas de la conversión de Ignacio como con respecto a la iglesia, ¿no? No me quedó muy claro ahí esa conversión, cómo se dio, por qué se dio, cómo, pues a partir de tantas, digamos, tensiones que tuvo con la jerarquía, cómo termina aceptándola, digamos, o acogiéndola. La Iglesia en cuanto estructura jerárquica visible, temporal, institucional, es algo que va emergiendo poco a poco en el proceso de Ignacio. En todo el proceso interior, yo creo que hasta que vuelve de Jerusalén apenas encontramos referencias a el papel o función de la Iglesia en su proceso interior. Desde pequeñito, nos consta, pertenecía a una familia tradicional, católica, practicante, con una responsabilidad en el área parroquial de Azpeitia, donde vivía. Ignacio se formó en el mundo de los sacramentos, de la liturgia, muy probablemente de las prácticas de las confesiones, pues cuando la Iglesia mandaba. Uno de sus hermanos, Pedro, era sacerdote, tenían una tía religiosa en Arévalo, muy cerquita a la ermita de Olatz, un poquito más allá Aránzazu. Entonces hay una atmósfera eclesial de vida religiosa que yo creo que a Ignacio le sirvió como de un humus o de un ecosistema en el cual creció. Ahora bien, este marco más institucional, Ignacio lo fue integrando poco a poco como parte irrenunciable de su propia experiencia espiritual. El primer encuentro directo pues fue en Jerusalén, cuando se encontró con una instancia de obediencia y con autoridad competente y él asume, iba a decir acríticamente, no discute teológicamente sino que sencillamente la Iglesia dice esto, yo lo recibo y lo acojo. El segundo momento es en la ceremonia de Montmartre, cuando los compañeros están pensando ir a Jerusalén y dicen, bueno, si por cualquier razón no podemos ir, o si me pasa como a mí, que voy y nos expulsan de nuevo, pues entonces su vocación misionera de ser discípulos de Jesús tienen esta intuición. Vamos donde el Papa, el Sumo Pontífice, y que él que conoce la Iglesia Universal, que nos envíe allá donde él crea que es más necesario, más urgente, lo que sea. Hay otro paso ahí, es decir, integrar la figura del Sumo Pontífice como parte de un discernimiento comunitario o grupal. Pero ahí como el Papa está todavía en segundo lugar, ¿verdad? Bueno, cuando la opción de Montmartre de ir a Jerusalén y quedarse allí no es posible, porque no hubo barco ese año por el peligro turco, Solimán, que estaba por el Mediterráneo amenazando a los peregrinos, entonces cumplen la promesa de presentarse ante el Papa, ¿no? Y entonces ahí el proceso suyo de discernimiento ya había consolidado en la decisión de fundar una nueva orden religiosa que quiso distinguirse precisamente por un vínculo especial con el Sumo Pontífice, con voto, para poder ser enviados a las misiones que el Papa determine como más necesarias o urgentes, ¿no? Entonces ha habido aquí como un giro que al final, en los escritos de Ignacio, la referencia al Papa será siempre, sobre todo, como vicario de Cristo o como Sumo Pontífice. Entonces hay una mística
eclesiológica, podríamos decir, una espiritualidad profunda de la Iglesia como misterio en el cual reside la voluntad histórica de Dios para nosotros, ¿no? Y esto Ignacio pues quiso distinguirlo. No es ni mucho menos ni la primera ni la última congregación religiosa que tiene un cuarto voto. Muchas otras congregaciones se han distinguido por otras carismas particulares. E Ignacio y sus compañeros desearon distinguirse por esta fidelidad a la misión que vendría mediatizada por el Papa, a quien reconocían como vicario de Cristo en la tierra. Un título que, por otra parte, al padre Arrupe pues también le gustaba mucho. Bueno, gracias por la pregunta. Volviendo al principio, yo me preguntaba, es curioso cómo Ignacio, en el primer momento de su conversión, habiendo leído también de la vida de los santos, de Santo Domingo, de San Francisco, que tenían sus propias congregaciones ya, franciscanos, dominicos, etcétera, cómo Ignacio no entra en una orden religiosa, sino que se va por otro camino, porque lo lógico sería lo que haríamos ahora. Alguien siente vocación, ¡pum!, y me meto monja, me meto fraile. Curiosamente, yo creo que la reflexión en torno a la posibilidad de poder fundar un grupo, una orden nueva en la Iglesia, eso es tardío en el proceso de Ignacio. Los primeros compañeros, cuando acaban los estudios en París, tampoco, en 1535 estamos, la compañía se funda en 1540, pero en 1535 todavía están más bien configurados como un grupo de devotos peregrinos, laicos, eso sí, con la intención, todos venían de una trayectoria pues diocesana, eclesiástica, etcétera. Deciden ordenarse sacerdotes a título de pobreza, por tanto, sin depender necesariamente una vinculación directa de ningún obispo y de ningún benefactor particular, sino que deciden convertirse en sacerdotes peregrinos y entregar su vida en Jerusalén, acompañando, defendiendo, orientando a los peregrinos. Entonces, la preocupación por la orden religiosa no está hasta bastante avanzado todo el proceso, tanto personal de Ignacio como grupal. Entonces tendríamos que ir a 1537, 1538. El proceso se resuelve en unos cuantos meses. Tuvieron el coraje de presentarse ante Paulo III, les pidió la redacción de un pequeño diseño de identidad, ustedes quiénes son y qué quieren, y eso fue suficiente para sacar adelante. Pero es curioso, como bien dice Sabo, que no hay en el proceso de Ignacio la posibilidad de entrar, salvo lo que hemos visto de la Cartuja, que parece que respondía más a un deseo de castigar su cuerpo y de esconderse tal vez como reacción al otro extremo por su vida pasada, que a una verdadera vocación religiosa que parece que nunca pensó seriamente un discernimiento para ser o no ser cartujo, ¿verdad? Es tristísimo, pero el tiempo nos mata, nos mata. Yo creo que esto daría para más preguntas. Yo tenía incluso algunas preguntas más, pero lo vamos a tener que dejar así. José tiene que volver a Madrid inmediatamente, le dejaremos cenar un poquito y nosotros tenemos que llegar a casa antes de nuestro toque de queda. Muy bien, muchas gracias, José, y mañana seguimos con otro aspecto de la vida de Ignacio. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, Sabo.